¿Cómo están? Bienvenidos a este capítulo 2. En este capítulo de Bootcamp de Power BI vamos a estar revisando algunas modificaciones en las gráficas. Vamos a estar agregando columnas. Vamos a estar modificando algunos parámetros, algunos filtros y bueno. Lo primero que vamos a hacer un pequeño feedback, un pequeño refresh de qué es lo que estuvimos viendo la clase pasada. La clase pasada vimos que para poder importar datos a Power BI, lo podemos hacer de cualquier archivo de texto, llámese una tabla en Microsoft Excel, sea una tabla en Microsoft Access, en un archivo de texto, en un archivo delimitado por comas CSV o de una base de datos, ya sea en un servidor o en un repositorio web. Bueno, partiendo de esa primicia, una vez que tenemos nuestros datos, del lado derecho tenemos ya lo que son nuestras columnas de nuestra tabla. Nuestra tabla se llama ventas y aquí están nuestras columnas. También vimos que en vista de tabla podemos ver a qué se refiere cada una de esas columnas y tenemos un muestreo de esa tabla. En este momento nuestra tabla es muy pequeña, por tanto no lo muestra completamente. También vimos que tenemos la parte de la vista de modelo, donde en un futuro vamos a poder relacionar los campos con otros campos de otras tablas o incluso de otro origen de datos o de una base de datos. Son muy importantes estos conceptos porque con esto ustedes van a poder importar desde cualquier lado datos que van a ustedes a graficar o van a proyectar o van a presentar. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Les voy a enseñar a crear una hoja diferente, vamos a agregar columnas, vamos a agregar filas, vamos a agregar filtros y vamos a ir cambiando nuestro formato de vista en Power BI. Lo que vamos a hacer primero es generar una copia de este modelo que ya tenemos. Le damos botón derecho a la pestaña, le damos duplicar y ya tenemos otra pestaña con los mismos datos, con las mismas operaciones, con el mismo origen de datos, con las mismas columnas. Le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner ventas 2. De esta manera vamos a poder identificar en qué hoja de trabajo estaremos trabajando. La ventas 1 se va a quedar exactamente igual, que corresponde a todo lo que hicimos en el capítulo 1. En el capítulo 2 vamos a estar modificando esta parte. Bien, nos vamos a nuestro origen de datos, lo abrimos y vamos a agregarle otra columna a la venta de productos y vamos a ponerle la columna de categoría 2. Categoría 2, vamos a agregar otra columna, vendedor, y le vamos a agregar comisión del vendedor. Damos nuestro formatito para que se vea bien y vamos a empezar a categorizar.
La categoría 2, a pesar de que es un electrodoméstico, le podemos decir que es de carácter de exportación. La radio es de importación y así vamos a copiar y lo vamos a pegar de tal manera que nuestra tabla quede dividida 50 y 50. En el lado de vendedor vamos a colocar vendedor 1, vendedor 1, vendedor 2, vendedor 3, vendedor 4, vendedor 5 y vamos a copiar. Uno, 2, 3, 4. En la comisión del vendedor le vamos a poner que el valor de la comisión va a ser de un 10% o de un 5% o de un 3%. Vamos a ponerle que va a ser de un 10%. Ahí, algo aquí pasó. Okay. No, esto no. Vamos a ver la comisión. Vamos a colocar la comisión dependiendo el producto. En este caso, vamos a poner 500 pesos, 200, 2500, 400, 250. Estos valores son proporcionales y ustedes los pueden ir cambiando. A efecto de que el bootcamp vaya quedando exactamente igual, les aconsejamos que lo hagan como lo estamos haciendo exactamente para que puedan ver el resultado de la misma manera que nosotros. Muy bien, aquí lo tenemos ya con datos. Le vamos a poner, vamos a seleccionar nuestras celdas y le vamos a colocar el formato de contabilidad. Muy bien. Para poder nosotros identificar en Excel los valores más altos, comúnmente lo que hacemos es dar un formato condicional y en base a una escala de colores podemos definir cuál es la comisión más alta de un vendedor y también el costo del producto. De esta manera, visualmente podemos ver cómo nuestra tabla tiene ciertos paréntesis. En esta columna, el número mayor tiene el color verde y en esta otra el número menor, el número mayor tiene el color
Obviamente esto ustedes lo pueden cambiar. Una vez que hemos agregado estas tres columnas, que las voy a poner en un color morado y color de fuente blanco, recuerden que si nosotros en este momento le damos a actualizar, nos va a marcar un error porque nuestro archivo de Excel está abierto. El proceso no puede tener acceso al archivo porque está siendo utilizado en otro proceso. Procedemos a cerrar nuestro archivo de Excel y vamos a ver qué hace Power BI ahora que hemos agregado tres columnas más. Ahora que hemos agregado tres columnas más, podemos ver que del lado derecho se agregó comisión del vendedor categoría 2 y categoría. Más bien, categoría 2, comisión del vendedor y el vendedor. Sin necesidad de tener que hacer ninguna otra cosa. Sin embargo, vean que la tabla que hicimos no contiene estos valores. Lo que hacemos entonces, vamos a dimensionar un poco más pequeña nuestra vista, nuestras gráficas, para que podamos ir observando los cambios. Esta es nuestra tablita que tenemos, pero no tenemos información que ya está en nuestra tabla. Vean, ya tenemos cuáles son de exportación, importación, vendedor 1, 2, 3, 4 y 5 y su comisión. Pero no tenemos en esta tabla esos datos. Lo que tenemos que hacer entonces es únicamente seleccionar nuestro objeto, darle clic en la categoría o la columna que queramos colocar o agregar y se va a agregar. Si quisiéramos agregar las demás columnas, basta con categoría 2, darle un clic y comisión del vendedor. Y ahí la tenemos. Ahí está nuestra tablita. Voy a modificar este objeto y esta gráfica para que lo podamos ver mejor. Ahí lo tenemos. Comisión del vendedor. ¿Qué sigue? Bueno, vamos a darle un formato para que se vea mejor y vamos a agregar un filtro y este filtro nos va a permitir seleccionar únicamente nuestras categorías de vendedor y nuestras categorías 2. Lo que hacemos, y ya lo hemos practicado en el capítulo 1, es darle clic en el icono que dice
segmentación de datos, lo organizamos en nuestra área de trabajo y agregamos nuestra columna, que en este caso es vendedor. Y aquí tenemos los 5 vendedores. Si yo le doy clic en vendedor 1, nos muestra la información actualizada de vendedor 1. Si le doy clic en vendedor 2, nos muestra la información actualizada en todos los objetos. ¿Qué pasa con la pestaña de ventas 1? La pestaña de ventas 1 no se mueve, no se modifica, pero sí podemos ver las columnas que acabamos de agregar. Regresamos a nuestra hoja de ventas 2 y ahora vamos a agregar otro filtro y en este caso vamos a colocar la categoría 2, que es exportación e importación. Si le doy clic en exportación, va a mostrar los productos vendidos de mi tienda para exportación. Si le damos clic en importación, nos actualiza todos nuestros objetos. De esta manera, en este capítulo 2, vimos cómo podemos agregar más columnas a nuestro archivo de Excel y no se ve afectado nuestro modelo en Power BI. Lo que vamos ahorita a agregar es un objeto, una etiqueta, para que veamos la suma de la comisión del vendedor. Eso lo hacemos dando clic en el objeto que se llama tarjeta y seleccionamos únicamente lo que es comisión del vendedor. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo selecciono el vendedor 1, nos aparece 1000. Si le doy vendedor 2, nos aparece 100, vendedor 4, 105, 1000. Pero la realidad es que la comisión es totalmente diferente y esto debiera estarse sumando. ¿Qué pasa? Pasa que si nosotros le damos clic en la columna, vemos que Power BI, a pesar de que nosotros colocamos en el Excel que estos campos son moneda, el Power BI al importarlo no lo consideró como una moneda. Lo que necesitamos hacer para que se sumarice y se pueda agregar al objeto gráfico, debemos de cambiarle el tipo de dato y ponerlo como un número. En este caso es un número entero. Ahora ya tenemos que el campo que se llama comisión del vendedor tiene un número y podemos verificarlo. En la parte superior dice el número entero, en resumen dice suma, y del lado derecho en los datos se agregó el iconito de suma a la columna comisión del vendedor. Si regresamos a nuestra lista de informe, vemos que sigue estando el objeto marcando estos valores.
¿Qué pasa? Bueno, pasa que aquí nos está contando el mínimo de ese vendedor, en este caso 4. Lo más simple es borrarlo y volverlo a agregar. Así de sencillo. Lo borramos y lo volvemos a agregar. Entonces, Power BI dice, ok, este campo, lo que tú necesitas es una suma, porque son las comisiones del vendedor. Si yo selecciono el vendedor 5, él tuvo una comisión de 5,200. Aquí viene otro dato interesante. 5,200 ¿qué? No sabemos. Lo que necesitamos es ir a nuestra lista de tabla, dar clic nuevamente en comisión del vendedor en la columna y dar clic que en este icono nos muestre como moneda. Cambia nuestro parámetro en nuestra columna, se agrega el símbolo de moneda. En la parte de datos no tenemos ninguna alteración. Regresamos a nuestra lista de informe y en este momento sí, ya tenemos nuestro simbolito de pesos. Ya sabemos entonces que el vendedor 1 ganó una comisión de 3,000 pesos. Vendedor 2 ganó una comisión de 1,800 pesos. Vendedor 4 de 2,000 y vendedor 5 de 5,000. Podríamos decir que el vendedor que tuvo mayor comisión fue el vendedor número 5. ¿Cómo podemos estar seguros de esto? Tendríamos que hacer una gráfica que nos muestre ese valor. Vamos a agregar nuestra gráfica. Vamos a agregar una gráfica de barras, de columnas y como vimos en el capítulo 1, lo que necesitamos es darle clic a nuestro objeto y seleccionar para el eje X que queremos y para el eje Y que nos va a presentar. El eje X vendrían siendo los datos, las etiquetas y el eje Y vendrían siendo los valores que se van a sumar. Entonces, la pregunta más sencilla para ustedes o que Power BI les haría es, ¿qué quieres graficar? Ah, quiero graficar a los vendedores. Muy bien, ya tienes al objeto de vendedores en el eje X, lo vamos a graficar. Ahora la pregunta de Power BI hacia ustedes es, ¿qué necesitas graficar de los vendedores? Necesito graficar sus comisiones. Entonces le damos clic en comisión de vendedor y el Power BI automáticamente nos programa nuestra gráfica para poder ver los datos. Visualmente vemos que el vendedor 5 efectivamente es el que tiene más comisión en el año 2024 y en el año 2025. Y el vendedor número 2 es el que menos comisiones ha podido obtener de la tiendita. Es ahí cuando uno, como presentador de este tipo de herramientas, pues puede tomar o puede aportar, ayudar a la toma de decisiones
gerenciales o de una empresa o negocio. Nos hace falta dar formato a este nuevo gráfico porque hemos agregado información muy importante. Lo que vamos a hacer es organizar los filtros del lado izquierdo y los gráficos del lado derecho y los datos, los números, que muchas veces son lo más importante, los vamos a manejar en la parte superior. Entonces, para que podamos ver el resultado realmente, voy a generar otra copia, lo vamos a dejar como duplicado y aquí vamos a modificar para que ustedes puedan ver cómo estaba y cómo va a terminar nuestro dashboard, nuestro tablero, al terminar este capítulo 2. Resumiendo, agregamos columnas, agregamos 3 columnas, categoría 2, comisión y vendedor. Cambiamos el formato de comisión a moneda y comenzamos con la programación de objetos. Un objeto adicional que vimos en este capítulo es agregar etiquetas o tarjetas. Entonces, vamos a comenzar por colocar del lado izquierdo nuestros filtros. En este momento tenemos el filtro por año, el filtro por vendedor, el filtro por categoría y el filtro por categoría 2. Movemos nuestros objetos de tal forma que podamos seleccionar y vamos a modificar. Vamos a estandarizar nuestros filtros para que sea más práctico y ustedes puedan interactuar mejor con el programa Power BI. Seleccionamos categoría, nos vamos a dar formato a objeto visual, damos clic en configuración de la segmentación y en lugar de mosaico vamos a ponerle un menú desplegado. En el año, vamos a dar clic en el año y vamos nuevamente a formato visual y en lugar de lista vertical le vamos a colocar menú desplegado. Lo mismo para verlo, pero vean, aquí hay algo muy interesante. Power BI detecta que yo estoy trabajando en el apartado visual de un filtro y si yo selecciono otro filtro, me mantiene en la misma ventana y puedo seleccionar menú desplegado. Lo vuelvo a hacer con categoría 2, me mantiene en la misma ventana y selecciono menú desplegado. Y de esta manera ya tenemos nuestros filtros del lado izquierdo. Estandarizamos tamaños, moviendo los objetos vean que las líneas de color rojito cuando movimos nuestro objeto nos van a permitir colocar, alinear nuestras categorías, nuestros filtros. Vamos a quitarle el color amarillo a esta categoría para que esté estandarizado. Seleccionamos nuestro objeto, nos vamos a dar formato a objeto visual, nos vamos a generar y aquí tenemos
varias opciones. La primera es propiedades, la segunda es título, la tercera es efectos, formato de datos, iconos de encabezado y texto alternativo. En objeto visual únicamente tenemos tres, que es configuración de la segmentación, encabezados y valores. En fondo lo encontramos en encabezados y en la opción que dice fondo. Le ponemos un color blanco. Es la parte de valores. En la parte de valores tenemos tres opciones, valores, borde y fondo, y vamos a colocarle un color blanco en el fondo para que estemos igual. Si se dan cuenta, yo le puse blanco, pero los otros tienen sin color. Para este efecto funciona bien. Entonces ya tenemos el año, el vendedor, la categoría y categoría 2 en un formato de lista desplegable. ¿Lo ven? Muy bien. Vamos a hacer más pequeño también nuestro título para que también podamos tenerlo visualmente ergonómico. Actualmente tiene un 40. Lo que hacemos es seleccionar nuestro objeto y de las esquinas nosotros podemos modificar los tamaños. Y para hacer la letra más pequeña, seleccionamos nuestro objeto y cambiamos el tamaño de la fuente a la mitad. Ahora en lugar de 40, tiene 20 y nuestros objetos, nuestros filtros, aquí los tenemos. Del lado izquierdo nuestros filtros y nuestro objeto. La primera gráfica que hicimos fue de ventas. Necesitamos que se vea completo para que la información sea fácilmente entendible. La parte de la comisión de los vendedores también la vamos a graficar, pero la vamos a dejar de este lado. Los costos por producto también procuramos estandarizarlos y los circulares los vamos a dejar de este lado. En la parte superior siempre se aconseja tener los datos numéricos. Por ejemplo, aquí ya tengo la comisión de los vendedores, pero si yo quisiera saber la cantidad de ventas en moneda, en dinero que hemos realizado, pues en este momento no lo tengo. Tengo que hacer la suma de estos valores para que pueda obtener. Entonces simplemente lo que hacemos es agregar otra tarjeta y en esta tarjeta le vamos a agregar la suma del costo. Con la suma del costo nosotros podemos ver que el costo total de la venta de los productos de mi tiendita es de 235,000. Si yo selecciono, por ejemplo, 2024, nos va a decir que fue de 42,000. Y si selecciono el 2025, me va a decir que 100
92,000. Va a cambiar. Lo quitamos para que nos sumen todos los valores y obtenemos 230. De esta manera, ahí lo tenemos. Abajo de estos costos vamos a agregar nuestros objetos circulares para tenerlos abajo de los datos. Ahora, en comisión de vendedor, nosotros podemos utilizar esta misma gráfica o podemos seleccionar una gráfica de líneas. La vamos a dejar como una gráfica de líneas. Hacemos más pequeña nuestra tabla y hacemos nuestra imagen, nuestra gráfica de costos también un poco más amplia. Entonces, si se dan cuenta, tenemos organizado nuestro dashboard en este capítulo 2 de tal manera que hemos agregado datos numéricos, visuales que podemos ver. Del lado izquierdo tenemos nuestros filtros, en medio tenemos nuestras gráficas principales y aquí tenemos nuestra suma de ventas y las ventas por categoría. Vamos a modificar la organización de nuestros filtros para que podamos tener una visibilidad más interesante y sin tanto ruido. Lo que vamos a hacer es algo muy sencillo y muy simple. Le vamos a dar clic en cualquiera de nuestros objetos, nos vamos a ir a efectos y le vamos a agregar un borde visual. Y vean que obtenemos un borde visual. Le damos clic en otro objeto, nos vamos a dar formato a su objeto visual, nos vamos a la parte de general y en efectos seleccionamos borde visual. Y eso lo hacemos con todos los objetos. Pero aquí algo interesante es que al dar clic en cualquier objeto, Power BI detecta nuevamente, le repito, que estamos modificando el borde visual y nos deja en la misma pestaña para nosotros únicamente seleccionar nuestros objetos y agregarles el borde visual. Perfecto. Ya tenemos nuestro dashboard en un borde visual y esto nos ayuda para identificar también espacios en blanco dentro de nuestra área de trabajo que no estamos aprovechando al máximo. ¿Cómo lo solucionamos? Tomamos clic en nuestro objeto, lo acercamos a las líneas rojas y de esta manera obtenemos, vean, por ejemplo, este se salió un poco de la línea. De esta manera ya vamos viendo cómo ergonómicamente y visualmente estamos teniendo una muy buena organización de nuestros objetos.
Vamos a modificar nuestros filtros y vean que con esta organización aún tenemos un espacio en blanco que pudiéramos agregar en este espacio en blanco. Pudiéramos agregar, se me ocurre, un dato numérico de o una gráfica de vendedores por año. Podemos agregar también una tabla o podemos modificar la tabla o la grafiquita que tenemos de vendedor. No, lo vamos a dejar aquí para que se pueda ver. Este espacio, perdón, lo podemos rellenar con un gráfico de anillos que nos muestre al vendedor y su comisión. Y para tener económicamente nuestro valor, aquí colocamos nuestra gráfica circular de costos y aquí de comisiones. Como pueden ver, ya se hace más visual que se han vendido 225,000 pesos, de los cuales 70,000 han sido electrodomésticos. De esta manera también le ayudamos a los tomadores de decisiones a poder interpretar bien nuestro dashboard. Vamos a agregar aquí a nuestro objeto de la comisión del vendedor la etiqueta de datos que son los números, las comisiones. Seleccionamos el objeto, nos vamos a etiquetas de datos y ahí aparecen los datos. Lo que vamos a hacer ahora es cambiar el título, porque como pueden ver, aquí tenemos suma de costo por producto, suma de costo por producto, suma de costo, suma. Cuando uno es nuevo, uno es principiante, nos ayuda porque sabemos a qué nos estamos refiriendo o a qué columna nos estamos refiriendo. Sin embargo, Power BI no es tan necesario porque al dar clic en el objeto nos muestra de dónde está obteniendo los datos. Vamos a comenzar con el filtro que está en año, pero está en año en minúsculas. Le damos clic al objeto, nos vamos a general, nos vamos a título, le activamos el título y le ponemos año con mayúsculas. Y vean que nos sigue apareciendo año en minúsculas. Y esto se debe a que en objeto visual tenemos este apartado activado. Entonces, ustedes lo pueden modificar. Este apartado de encabezado y aquí desactivar el título y obtenemos el mismo resultado. Seguimos con la gráfica de suma de costo por año. Seleccionamos nuestro objeto, nos vamos a título, en este caso sí es título, y podemos colocarle ventas por año. Seleccionamos nuestro objeto, hay una etiqueta aquí que se llama fecha año que no se ve bien. La vamos a corregir.
Nos vamos a objeto visual, nos vamos a leyenda y aquí la encontramos. Repito, seleccionamos el objeto, objeto visual, leyenda. También la podemos desactivar. Vean, dando clic aquí, la quitamos y nos aparece únicamente la gráfica. Pero recuerden, es importante que el dashboard, el tablero, lo pueda interpretar cualquier persona. Entonces la leyenda siempre es importante. Y aquí es donde quitamos fecha, año y ponemos año. Ahora vean que estos numeritos no aparecen tan visualmente ergonómicos. Eso lo hacemos en la etiqueta de datos. Hay que desactivarla, ya no se muestra, pero se nos hace más grande la gráfica y es ahí donde ganamos y visualmente sabemos que el año ha sido el más productivo para la tienda. El otro objeto también vamos a cambiar el título, nos vamos a ir a formato visual, general, título y es ventas por producto y cambia automáticamente. Adicional tenemos un valor que se muestra como un tipo de acotación, el cual podemos prescindir de él para que no se vea. Esto lo encontramos en formato visual, en la parte que dice leyenda, lo quitamos y ya no aparece. Entonces es ergonómicamente más llamativo. Sin embargo, aquí dice suma de costo y producto. Como nuestro título dice ventas por producto, entonces estos ejes o estos títulos los podemos quitar. Le damos clic en el eje X, desactivamos el título, le damos clic en el eje Y, desactivamos el título y listo. Tenemos una gráfica más limpia y mejor. Hacemos lo mismo con suma de costo por producto. Cambiamos nuestro título. Ventas por producto. Quitamos los títulos de los ejes y listo. Obtenemos una gráfica más simple. En producto, me faltó producto, esa del eje X. Bien, seguimos. Aquí nos dice en esta etiqueta que este número es la suma del costo. Lo que podemos hacer para darle un mejor formato es quitarle la etiqueta de datos, que es esta parte que dice suma de costo, le agregamos un título que diga total ventas y es más entendible. Hacemos lo mismo con la otra etiqueta, le ponemos total comisiones y quitamos la etiqueta de categoría.
y obtenemos más limpias nuestras etiquetas. En las gráficas circulares, en la suma de costo por categoría, le vamos a cambiar por ventas por categoría y vamos también a cambiar de una vez el título, que es comisión del vendedor. Comisión por vendedor. De esta manera tenemos nuestros títulos bien establecidos. En esta parte de aquí también ponemos comisión por vendedor. Gráfica para que se vea muy bien nuestro pequeño formato. Ahora bien, estamos en la circular. Lo que pudiéramos hacer aquí es quitar este título de categoría y hacer más pequeñas las palabras para que se pueda ver mejor. Seleccionamos nuestro objeto, nos vamos al objeto visual, la parte leyenda, la mantenemos, etiquetas de datos las dejamos y en texto le vamos a cambiar a un 8. Repito, objeto, leyenda, texto y le cambiamos a 8. Los segmentos también los podemos cambiar de colores, pero lo vamos a dejar así como está. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? En etiquetas, que son estas etiquetitas que no se ven muy bien, vamos a bajarles un poco el tamaño y vamos a decirle, aquí tenemos las opciones de posición. Tiene interna, tiene preferencia afuera y tiene preferencia dentro. Vean cómo cambia nuestra visibilidad de nuestra gráfica de una manera más interesante. En la comisión del vendedor, primero vamos a quitar categoría. En título, editamos y ya no tenemos. Lo mismo hacemos de este lado. Vamos a hacer más pequeños nuestros valores, leyenda, texto, lo vamos a poner en 8. Ahora sí, se alcanza a ver muy poquito. Aquí hacemos más grande, se nota, pero pues ya no tenemos ese performance. Aunque bueno, valdría la pena a lo mejor hacer un poco más pequeña las chiquitas para poder presentar todos los datos. Ahí lo tenemos. Incluso nos va a ayudar para poder tener la mayor visibilidad de nuestra tabla. Hasta ahí vamos perfecto. ¿Qué sigue? Bueno, en la comisión de vendedor tenemos todavía el título del eje X, el cual, perdón, es del eje Y, el cual vamos a quitar. Y en la etiqueta de datos vamos a ponerle
un fondo para que sea, para que resalte más el valor. Y este fondo lo podemos poner incluso de un color azul, de un color morado, de un color muy tenue. El morado se visualiza un poco mejor. Y en la parte de la tabla le vamos a dar un formato un poco más entretenido. Vamos a hacerlo más pequeño. Le damos clic en el objeto, nos vamos a valores y le ponemos un 8, tamaño de la fuente, para que se organice de mejor manera. Tenemos aquí que está organizado por producto, por orden alfabético, lo dejamos de esa manera, pero vamos a cambiarle el formato para que sea más llamativo como una tabla. Nos vamos a cuadrícula, es en valores preestablecidos y aparece valor predeterminado, pero podemos elegir entre mínimo, encabezado por negrita, filas alternas con contraste, filas llamativas, filas llamativas con el aspecto en contraste, disperso y comprimido. Lo vamos a dejar en este último para que vean cómo se ve bien nuestra tabla y hace match con todo nuestro reporte. Pues bien, hemos terminado con este capítulo 2. Hemos visto cómo llegamos a esta parte viniendo de este modelo. Este fue el primer modelo, una serie de filtros y gráficas que se puede interpretar, pero es más complicada la interpretación, al contrario de este reporte que es completamente más visual. Y lo más importante, que no perdemos nada de los datos que queremos realmente graficar. Vendedor 1, vendedor 2, vendedor 3, vendedor 4, vendedor 5 o todos. De importación o de exportación. Eso es todo por este capítulo 2 de Power BI. Vamos a, en el capítulo 3, revisar cómo mejorar nuestras gráficas. Vamos a agregar más filas, con más datos. Vamos a agregar una hoja nueva, un formato nuevo y unos temas nuevos para que sea aún más visual nuestro reporte. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta